Continuar con el tema de las clases genéricas, en particular con las llamadas collections de Java. Las colecciones de Java o las collections de Java son una serie de interfaces y clases que ya traen implementadas estructuras que nos van a permitir el manejo de un conjunto de datos, de un conjunto o de una colección de datos. En otra clase, bueno, en otro video pasado, hicimos una pila genérica que recibe cualquier tipo de objetos, y ese tipo de objetos pues puede ser de cualquier clase que nosotros le agreguemos. Puede ser desde tipo integer, string, que son objetos que ya trae implementado Java, hasta objetos que nosotros podemos crear. Por ejemplo, el objeto de tipo alumno, el objeto de tipo libro, el objeto de tipo ciudad, etc. Entonces, aquí en el diagrama UML podemos ver una estructura básica de las collections de Java. Tenemos como superclase esta que se llama collection. Es una interfase. Que recordar que una interfase tiene todos sus métodos abstractos, que es una de las principales características de una interfase. Entonces, de esta interfase heredan estas tres, que es la lista, queue, que es cola, y set, que sería conjunto. Y a su vez, de estas tres tenemos unas clases hijas, que son la ArrayList, stack, lista ligada o linked list, priority queue, y tenemos el hash y el tree, que sería el árbol. Por acá tenemos otra interfase con unas estructuras un poco más complicadas, que es tablas hash y otro tipo de árboles. Pero nos vamos a enfocar más en estas de la izquierda, ¿sí? Entonces, tenemos dos opciones en Java para poder manejar un conjunto de datos o un conjunto de objetos del mismo tipo. Por ejemplo, si tenemos una serie de libros, nosotros podemos crear una pila de libros, una cola de libros, una lista ligada de libros, etcétera. Lo podemos hacer con estas clases que están acá abajo en el último nivel. Como podemos ver aquí, tenemos un caso especial, que es esta, que es la lista ligada, linked list. En esta podemos observar que esta hereda tanto de la interfase lista como de la interfase queue, que sería cola. Si nosotros tenemos clases abstractas normales utilizando la palabra clave abstract, no vamos a poder hacer este tipo de cosas. Es decir, no vamos a poder hacer que una sola clase herede de otras dos. Eso se llamaría multiherencia o herencia múltiple. Pero en Java sí se permite hacer esto con interfaces. Es decir, una clase puede implementar de otras dos clases. Puede implementar a otras dos clases. Entonces vamos a ver el uso de estas clases que se llaman collections. El primer ejemplo sería las de lista. Sería la de pila, stack. Hay que recordar que en una pila el primer elemento que sale es el último en salir, y el último elemento en entrar es el primero que sale. Entonces hay que tener en cuenta esto para poderlo hacer. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo. Nosotros tenemos ya aquí en nuestro proyecto, tenemos una clase llamada ciudad. Esta ciudad tiene dos atributos: nombre ciudad y número de habitantes. Tiene su constructor, el cual recibe el nombre de la ciudad y recibe el número de habitantes. Tiene sus gets, sus getters, tiene sus setters para cada uno de los atributos, y tiene el toString. El toString regresa como cadena, regresa el nombre de la ciudad concatenado con el número de habitantes de la ciudad. Entonces vamos a ver cómo haríamos una cola. Cómo haríamos una pila utilizando la clase stack. Entonces para esto pues usamos
definimos aquí la clase stack, le vamos a dar un nombre, pila ciudades, por ejemplo. Y hay que recordar que como son estas clases genéricas, significa que pueden ser de cualquier tipo de dato, cualquier tipo de objeto. En este caso yo quiero hacer una pila de tipo ciudad o una pila de ciudades. Entonces, dentro del mayor y menor que, le vamos a poner ciudad, que es el tipo de objeto que queremos utilizar. Y vamos a poner aquí stack, new stack. Y ya tenemos nuestra pila de ciudades. A esta pues le podemos agregar, por ejemplo, acuérdense que hay dos métodos principales en las pilas. La primera es el push, que nos va a permitir ingresar un nuevo dato a la pila, y el pop, que nos va a permitir quitar el siguiente elemento en la lista, en la pila. Nos lo va a permitir quitar de ahí y lo va a devolver. Entonces aquí vamos a poner push, vamos a poner una primera ciudad. Entonces yo aquí le voy a poner new ciudad. Hay que recordar cómo está el constructor de ciudad. Nada más recibe el nombre de la ciudad y el número de habitantes, ¿no? Entonces creo que aquí en Ciudad de México tenemos como 20 millones. Si se fijan en la clase ciudad, el número de habitantes lo puse como tipo long. El tipo long es un tipo de enteros que va a recibir enteros más grandes o más pequeñitos. En este caso, pues como son 20 millones, si lo pusiéramos con el int normal, no podría procesarlo porque recibe hasta 36,000 más o menos como máximo número. Bien, entonces vamos a poner otra ciudad. No sé, vamos a poner aquí París. Vamos a suponer que tiene 2,5 millones de habitantes, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo lo quiero imprimir? Hay dos formas de poder hacer esto en Java con las collections, con las clases de las collections. Una es utilizando un for. Vamos a poner aquí for. Le vamos a decir cuál es el tipo de datos que contiene la pila, o en este caso el conjunto de datos que estamos manejando. Y pues es ciudad el tipo de dato. Y bueno, necesitamos darle una variable a cada uno de estos elementos. Vamos a ponerle ciudad con minúscula. 2 puntos. Necesitamos decirle de dónde van a salir esas ciudades. Pues es de pila de ciudades. Y le vamos a decir aquí que imprima pues cada una de las ciudades que están. Entonces aquí le vamos a poner ciudad, que es el nombre que ya le dimos a cada uno de los elementos que van a salir de pila ciudades. Entonces aquí ciudad tenemos, para cada ciudad tenemos el toString. Entonces vamos a ver, esto lo tendría que imprimir con este orden. Primero Ciudad de México y luego abajo París. Entonces vamos a ejecutarlo. Y ahí tenemos, ¿no? Tenemos Ciudad de México y París. Vamos a poner otra. Vamos a poner, no sé, Roma. Que tenga, pues, no sé, 1,800,000 habitantes. Entonces, si vuelvo a ejecutarlo, pues ahora sí me va a salir ahí. Otra manera de hacer esto es utilizando otra clase que se llama enumeration. A enumeration vamos a generar un tipo de dato de tipo enumeration, y ese tipo de dato va a guardar todas las ciudades o todos los objetos de nuestra pila. Entonces vamos a poner aquí enumeration, vamos a darle un nombre, vamos a ponerle enum ciudades, ¿sí? Y estas van a ser de pila ciudades. Le vamos a decir que en enum ciudades
ponga todos los elementos de la lista, de la pila. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos poniendo en el en el objeto enum ciudades todos los elementos de nuestra pila. En este caso, esos elementos se los vamos a pasar con el método elementos que ya tenemos aquí. Entonces, después usamos un while y vamos a decir que mientras enum ciudades aún tenga elementos, que tenga más elementos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo siguiente: enum ciudades que elija el siguiente elemento, y pues como en el anterior usamos el toString. Esto lo ponemos dentro de un system out para que lo imprima. Entonces vamos a imprimirlo y vamos a ver que nos queda exactamente igual que con el otro método. ¿Sí? Aquí tenemos entonces esto. ¿Qué es lo que significa esto? Pues otra vez, todos los elementos de nuestra pila ciudades se pasan a un tipo de dato que se llama enum ciudades. ¿Sí? Enum ciudades es un tipo de objeto enumeration. Entonces, este tipo de dato pues tiene dos elementos claves. Este que es hash more elements nos indica si hay más elementos o no. Es un booleano, por eso lo ponemos dentro de la condición del while. Y el otro es el next element, que nos devuelve el siguiente elemento dentro de nuestra pila. ¿Sale? Si nosotros queremos poner estos dos dentro de un método, lo podemos hacer, porque ni modo que repitamos todo este código cada vez que queremos imprimir. Entonces vamos a ponerlo dentro de un método. Entonces aquí vamos a poner public void imprime elementos, imprime pila, vamos a poner. Esta va a recibir, o debería recibir, una pila que contenga ciudades. Le vamos a llamar aquí pila. ¿Y qué es lo que va a hacer? Aquí lo que vamos a hacer es definir el enumeration, como arriba lo habíamos hecho. Lo va a recibir de pila.elements. Y otra vez, mientras enum ciudad tenga más elementos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente lo vamos a imprimir. Enum ciudad, dame el siguiente elemento, y que ese siguiente elemento me devuelva su cadena, el toString. Entonces ya tendría, para imprimirlo simplemente utilizamos imprime pila. Entonces vamos a probarlo aquí. Vamos a quitar este y vamos a poner aquí imprime. Bueno, me falta, hay que acordarnos que para utilizarlo sin necesidad de generar una nueva instancia, necesitamos ponerle static. Entonces vamos a ponerle aquí imprime pila ciudades, y al ejecutarlo pues ya tenemos ahí nuestra pila de ciudades. Entonces, ¿qué pasa ahora si nosotros queremos quitar un elemento de aquí? Si usamos el pop, el siguiente elemento en quitar va a ser la ciudad de Roma, porque fue el último elemento en introducirlo a la pila. Entonces, vamos a ponerle aquí pila ciudades pop, y el elemento que me va a quedar, los elementos que me van a quedar, van a ser nada más Ciudad de México y París, porque Roma fue el siguiente elemento, el último elemento en ser introducido. Hay que acordarnos que es una pila. ¿Sí? Entonces los voy a volver a imprimir. Le voy a dar un salto de línea nada más aquí. Y me tendría que imprimir nada más Ciudad de México y París. Vamos a ver si lo hace. Sí, y efectivamente aquí nada más me da estos dos. ¿Sí? Vamos a, entonces, ya vimos cómo manejar el push y el pop. Ya vimos cómo imprimir. De hecho, vamos a hacer rápidamente el otro método
utilizando el for normal. Vamos a poner public static void imprime pila 2. Igual este va a recibir una pila, un stack que maneja ciudades y le vamos a llamar pila aquí. Entonces ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente va a hacer un for donde va a imprimir o donde va a devolver un elemento de tipo ciudad. ¿De dónde? Pues de pila. Y a cada elemento pues hay que imprimirlo utilizando su método toString. Y ya con esto. Entonces vamos a probarlo acá arriba. Vamos a poner imprime pila 2 y nos tendría que hacer exactamente lo mismo. Y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces vamos a suponer ahora que tenemos más ciudades. Vamos a usar el copy paste. ¿Sí? Ahora vamos a poner aquí Londres, Ottawa y el Cairo, por decir algunas, ¿no? Y pues le podemos poner aquí, no importa mucho las ciudades, cuántos habitantes tengan. ¿Sí? Vamos a ver que se impriman bien. Ahí tenemos nuestras ciudades. ¿Sí? Entonces en la pila, al igual que en los arreglos, los elementos se empiezan a contar desde 0. Aquí tenemos Ciudad de México ocuparía el lugar 0, París el 1, Roma el 2, Londres 3, Ottawa el 4 y el Cairo el 5. Entonces vamos a suponer que yo quiero que me devuelva el quinto elemento, el cuarto elemento, sin necesidad de que me lo borre. Para hacer esto yo tendría que poner el método que me devuelva el cuarto elemento. En este caso se utiliza el método get. Entonces vamos a ponerle aquí que imprima pila ciudades.get. ¿Cuál elemento? Pues el cuarto. Esto me va a devolver una ciudad o el elemento que maneje la pila. Entonces yo aquí le voy a poner .toString y me tendría que devolver el cuarto elemento, que en este caso es 0, 1, 2, 3, 4. Sería Ottawa el que me devuelva. Corremos y ahí tenemos Ottawa precisamente. ¿Ok? ¿Qué pasa si queremos saber cuál es el siguiente elemento en ser devuelto sin necesidad de borrarlo? Es decir, nos va a devolver el siguiente elemento que tendría que salir de la pila, pero sin que lo borre. Para esto se utiliza el método pick. Entonces vamos a ponerle aquí el siguiente o la siguiente ciudad. Vamos a ponerle la ciudad en el tope de la pila es, y vamos a ponerle aquí pila ciudades.pick, que es el que me devuelve el elemento que está hasta el tope de la pila, hasta arriba. Y le ponemos el toString para que lo pueda imprimir. En este caso, el último que fue introducido fue el Cairo. Entonces me tendría que devolver el Cairo como la ciudad que está hasta el tope. Y aquí efectivamente ya lo tenemos. La ciudad en el tope es el Cairo. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer con en la clase stack? Otra cosa que podemos hacer es añadir o agregar un elemento en un lugar de la lista, en un lugar de la pila, no necesariamente hasta el tope. ¿Qué pasa si yo quiero poner en el lugar 0, donde está la Ciudad de México actualmente, una nueva ciudad? Esto lo podemos hacer con el método add de añadir. Entonces vamos a añadirlo aquí, pila ciudades.add, y aquí le digo que en el lugar 0 quiero agregar una nueva ciudad. ¿Cuál ciudad? Pues no sé, vamos a ponerle Madrid, ¿no? Que tenga
900,000 habitantes. ¿Vale? Entonces, al imprimir ahora la lista, Madrid, a pesar de que es el último que metí ahorita, lo puse en el lugar 0, entonces no está en el tope. Entonces, al imprimir la lista, la pila, me va a imprimir primero Madrid, después me va a imprimir la Ciudad de México y luego los demás. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a ponerle imprime pila. Y efectivamente Madrid me la puso al inicio. ¿Sí? Entonces este fue un pequeño ejemplo con las collections, utilizando stack, la clase stack, que es pila en inglés. Entonces lean el documento que les subí a la página y traten de hacer otros ejemplos utilizando otro tipo de objetos.